Son las 8:36 y antes de conversar con la ex ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, me corresponde preguntar a nuestro compañero Irving qué noticias tiene para hoy. Adelante, Irving. Fernando, buenos días. Las novedades que tenemos el día de hoy. Le cuento que si busca la mejor lubricación para su motor y lo último en tecnología, Vextron ofrece lubricantes de calidad mundial, producidos en Estados Unidos, con más de 10 años en el Perú, calidad respaldada por certificaciones de importantes marcas de vehículos y por la API. Con Vextron Advancy, ahorras combustible y extiendes los cambios de aceite. Vextron, máxima evolución en tecnología de lubricación. Son las 8:37 y hemos recibido, como habíamos anunciado, a la señora Aída García Naranjo, que fuera ministra de la Mujer, actualmente es miembro del Partido Socialista, que ha publicado un comunicado con otros partidos de izquierda, en buena cuenta respaldando la rectitud del proceso electoral y, en consecuencia, la elección de Nicolás Maduro. Señora García Naranjo, muy buenos días. Usted ha sido observadora, ha estado en Caracas el 28 de julio. Quisiera saber qué es lo que observó usted y cómo interpreta el hecho de que las actas en las que se ha basado el Consejo Electoral y ayer el Tribunal Supremo de Justicia no hayan sido publicadas. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia tan importante que ustedes tienen. Por supuesto, he sido invitada. Venezuela ha tenido 3 tipos de invitados. Los invitados de Estado, han habido 106 países representados. Los invitados del PSUV, partidos invitados, de los cuales han participado cantidad de partidos peruanos, y los invitados por el Consejo Nacional Electoral. 3 tipos de invitados. Yo he sido invitada formalmente por el Consejo Nacional Electoral y por supuesto que he estado allá. Y considero que han habido elecciones competitivas. Elecciones competitivas con la participación de 38 organizaciones políticas organizadas en 10 candidaturas diferentes. Y a mí me parece muy bien que tengan acá un diputado del Parlamento venezolano que ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con lo cual nos habla de que estas organizaciones de oposición pueden presidir hasta la Asamblea Nacional, tienen representación. Hoy día representan diferentes gobiernos regionales, como los llamaríamos nosotros, y por supuesto están en cantidad de municipios en elecciones que en general son competitivas. Cuando el chavismo ha perdido, ha aceptado su derrota y por supuesto hemos tenido una oposición que también nombra presidentes sin acta, como es Guaidó, efectivamente, y proclamados en la calle, ¿no? Entonces hay un ambiente que se conoce poco acá, porque tenemos ya posiciones tomadas en relación a ese gobierno, ¿no? Y deberíamos de tener, si solo me para permite, acabar la idea, por favor, por claro. supuesto, cómo no. Yo creo que tendríamos que escuchar a todas las partes, no solo una parte. No solo una parte. Claro, y no como eso, invitado, sí, porque yo soy una extranjera, ¿no? Sino efectivamente, tendría que haber voz oficial también, no solo voz de oposición, porque eso enriquecería el conocimiento, el debate y profundizaría, digamos, el conocer adecuadamente posiciones y sobre todo salidas que por supuesto tranquilicen la región, estabilicen la región. Justamente sobre eso quería, ¿no?, plantearle la pregunta, porque lo que ha dicho Fernando es cierto. Es decir, hay una realidad que es la no exhibición de esas actas, una evidencia tangible que la oposición sí ha exhibido a través de una página web. Esto ha dividido incluso mayoritariamente a la comunidad internacional. Son muchos los expresidentes, las organizaciones que le están solicitando a Maduro la exhibición. Con eso quedaría absolutamente claro, pero esas actas no existen. Usted ha dicho abrir un diálogo. ¿Cómo se abre un diálogo con alguien que no quiere dialogar, que no quiere sentarse y que si hay alguien que le propone siquiera examinar o revisar la elección, es considerado a priori un enemigo del régimen y un enemigo de Venezuela por el gobierno de Maduro? Para ver, quizás sobre los 2 temas. Lo primero, tenemos que partir de información veraz. No hay ninguna organización política de Venezuela, y eso lo podemos verificar, ratificar y dar testimonio personal,
que no tenga las actas. Las actas se entregan al final de la jornada al 100% en las 30.026 mesas en donde se han producido elecciones, porque además existe verificación virtual y existe verificación física. No hay ninguno de los 10 candidatos que hayan participado que no tengan las actas, sino efectivamente la oposición no tenía cómo proclamar su presidente, efectivamente lo hace a partir de actas que tiene en posesión y luego pero ese hasta 100% ahora los presidentes, actas, por ejemplo, el presidente español le acaba de pedir nuevamente, queremos ver las pero actas, sin una evidencia no hay cosa- reconocimiento. Bueno, no, por eso. Acabemos la primera pregunta después para continuar con la segunda. ¿Existe la evidencia de las actas? Por supuesto que existe. ¿Las actas han pasado al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia? Por supuesto que sí. ¿La tienen todos los partidos venezolanos? Sí. ¿La tiene toda la representación, el oficialismo y la oposición? Sí. Ahora, que Venezuela tenga que dar cuenta al exterior y que efectivamente el principio de no injerencia se ha violentado por cualquiera, eso es inaceptable. Perú también se declaró fraude, ¿eh? Y no se ha ocurrido, digamos, a país alguno que las actas peruanas sean presentadas pues a España, a Inglaterra, a cualquiera, da lo mismo quien las pide, ¿no? Hay un tema de no injerencia. Y sobre las salidas, se ha buscado una interlocución de salida, que es lo que yo he visto durante todo este mes. Es decir, han habido presidentes, han habido estados, ¿no? Hay estados que han retrocedido en el reconocimiento a Edmundo González. Estados Unidos lo reconoce sin actas, supuestamente, pero reconoce un presidente. El Perú, supuestamente sin actas, reconoce un presidente. Esto se ha retrocedido en el caso de Estados Unidos, no en el caso de Perú. Y se ha buscado una propuesta. Hay una propuesta que es nuevas elecciones. Ninguna de las partes la ha aceptado. O sea, no es un tema que no lo aceptó el oficialismo, no lo aceptó tampoco la oposición. Luego se ha planteado una cohabitación, que es lo último que están planteando, digamos, Petro y Lula. Es decir, un gobierno conjunto de transición. Ninguna de las fuerzas la ha aceptado tampoco. Entonces yo creo que todavía el proceso está en desarrollo, que Maduro sigue siendo presidente hasta el 10 de enero del próximo año y habrá que buscar salidas, como se dice, ¿no? Señora García Naranjo, buscar salidas dentro de la ley, dígame una dentro del cosa. respeto a la institucionalidad Usted que que tiene ha estado en Venezuela, ¿no? que conoce el régimen por dentro, ¿quisiera que en el Perú haya un gobierno como el venezolano actual? No, quisiera que los peruanos denunciaran, no con doble moral, lo que aquí pasa. Bueno, lo que eso aquí es el pasa. caso de Acá muchos. nosotros tenemos 70 muertos, tenemos cerca de 1 millar de personas detenidas, desaparecidas, Pero eso se puede procesadas, denunciar víctimas. perfectamente. Ya hay Entonces, investigaciones y estamos denuncias. justamente no queriendo ese tipo de cosas, pero no queremos tener un doble estándar. Querer mirar de lejos, pero no mirar de centro. La Creo pregunta que ha es sido precisa. muy clara. La Ayer autoridad Indira Goy electoral y la autoridad judicial son designadas por el gobierno y son miembros del Partido Socialista. Eso no hay en el Perú. para ver. Primero, esa información no verás. Por favor. Y no quiero, pero Usted no conoce permíteme, a la presidenta que permíteme. hemos visto. Bueno, permíteme. Yo he estado ahí, puedo constatar desde dentro. En el Consejo Nacional Electoral participa la oposición. Es decir, los 5 miembros del Consejo de la Nacional Electoral, del CNE, así llamado, no son del oficialismo, son también de la oposición. 2 de ellos son de la oposición. Podían haber votado en minoría, no. Han votado por unanimidad cuando se ha producido la proclamación del día 29 de la noche. Entonces, no es cierto que todos pertenecen al oficialismo. Eso no es una realidad, El ¿no? Supremo Electoral es evidente que sí. Para mí no es evidente porque no lo conozco, es una sola no lo versión. conoce. Ha estado usted allá y ha sido observadora, pero no lo sabe. No, bueno, pero perdóname, Carballo, es decir, cuando yo estaba allá, todavía el proceso no había pasado al Tribunal de Justicia Electoral, ¿no? Todo el Pero mundo sabía. centro No. Carter, Todo el mundo es un decir el porque centro hablamos- Alicia Rodríguez es una hablamos figura conocida. invitado. Bueno, no voy a discutir sobre Alicia Rodríguez, y ¿no? expresó las irregularidades, ojo. ¿Perdón? ¿El ¿quién? centro Carter? Bueno, a mí me parece muy bien que hayan personas que expresan opiniones diferenciadas, ¿cómo no? Vivimos en un mundo plural, vivimos en una circunstancia plural, vivimos con cantidad de partidos de la oposición. Yo he escuchado a todos los medios de comunicación en Venezuela en contra de Maduro y los periódicos en contra de Maduro y todos han competido, por supuesto que sí. Entonces hay que aceptar los resultados electorales, pero sobre todo hay que respetar una institucionalidad de un país y nosotros
nosotros no podemos hacer gerencia política. Habrá que ver qué hace la oposición, cuáles son nuevas medidas, cuáles son nuevas salidas, si hay nuevos núcleos que pretenden intermediar. Ojalá que sí, porque todos queremos que hayan salidas importantes en favor de la población. Sin Lo muertos, que no podemos ya pedir son gritas, que lo único que están exigiendo son nuevas sanciones, porque eso solo perjudica a la población venezolana, de adentro y de afuera. Muy bien, hemos escuchado su punto de vista. Son las 8:47, vamos a una pausa, después de la cual hablaremos sobre temas internos en el Perú que tienen que ver con el Ministerio de la Mujer que usted ha ejercido hace unos años. Vamos a la pausa, tomamos nuestra conversación con la señora Aída García Naranjo. 8:53, retomamos nuestra conversación con la señora Aída García Naranjo, exministra de la Mujer. En esta oportunidad, a propósito de una presentación, de una conferencia de prensa que el día de ayer ofrecieron varias exministras del sector sobre la posibilidad de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre este punto en particular, el rechazo a esta posibilidad fue unánime. ¿Cuáles son los argumentos detrás de ese rechazo y por qué la preocupación? Porque no hay mayor información. Aquí nosotros hemos tenido a varios ministros invitados, hemos hecho las preguntas del caso, pero todavía no hay nada concreto con relación a este trascendido de posibilidad de fusionar ministerios. Claro que sí, muchas gracias, Mávila, por la pregunta. No solamente se ha producido la conferencia de las exministras, han habido 2 plantones en las puertas del Ministerio, ha habido la protesta pública del INAVIF, en los locales del INAVIF, ha habido la protesta pública de Aurora y ha habido efectivamente un conjunto de otras acciones. Nos estamos dirigiendo por escrito también al presidente del Consejo de Ministros y a la Presidencia de la República, porque no hay transparencia. Lo primero es que no hay transparencia. Las propias autoridades del Ministerio desconocen el destino que se quiere dar a esta fusión. Se ha argumentado, sin embargo, a través de diferentes comunicaciones de la PCM, que un objetivo es reducir costos, otro objetivo es evitar duplicidades y otro objetivo es mejorar la eficiencia. Yo pregunto, efectivamente, el Estado tiene todo el derecho de hacer una cosa de ese tipo y de tener esos 3 objetivos, pero no antes pues decidir que se fusiona. Primero resuelve atender esos objetivos, si hay o no duplicidad, que no lo hay. En relación al gasto, yo quiero decir, he sido la ministra del sector, por ponerlo en sencillo para que nos entienda toda la audiencia, de 100 soles, de cada 100 soles, el Ministerio recibe 40 céntimos. 40 céntimos para una labor que es gigantesca, el patriarcado, el sistema de dominación en donde se consideran las mujeres subordinadas, no se puede resolver en 2 décadas que tiene el Ministerio. Es decir, el patriarcado tiene siglos de instalado. Entonces, los costos son bajísimos. Más caro es el Congreso y menos eficiente. Correcto. Y da si menos no es un servicios, tema de presupuesto, vamos a las consecuencias. ¿Qué consecuencias traería la posibilidad de fusionar estos ministerios? El presidente del Consejo de Ministros, durante la conferencia después del miércoles, ante los periodistas, decía: no estamos anunciando despidos, no estamos hablando, por ejemplo, de que vayan a cesar en su funcionamiento determinadas direcciones que se ocupan de tal o cual tema. Terminó de enredarnos a todos más aún. Pero la pregunta concreta es sobre este sector. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias de eliminar en la práctica el Ministerio de la Mujer? Claro que sí. No es tanto solamente el problema de personal, que ya tiene una gran preocupación cuando lo que se dice es reducir costos. Reducir costos en general significa efectivamente reducir un conjunto de áreas y de personas. Pero digamos, ese no es el tema. Tiene que ver con, en primer lugar, el Ministerio pierde jerarquía. A estar dentro de otro, pierde jerarquía y por lo tanto no hay ministra del sector, no hay rectoría en el sector, no hay presencia en el Consejo de Ministros. Eso efectivamente quita una visibilidad mayor que ha sido conquistada ya hace 28 años. Esto es un tema fundamental. Y 2, se confunden los enfoques. Quizás es importante reflexionar una cosa que es más profunda. En favor de la mujer se ha actuado mucho desde que se inició la República. Hace 200 años que hay actividades en favor de las mujeres, pero asistenciales, clientelares,
de carenciadas, de necesidades básicas insatisfechas, de pobres, de vulnerables, de pobres extremas, de sin recursos, ¿no? Nosotros creemos que seamos tratadas como ciudadanas. Por eso es que las políticas pasaron de ser políticas asistenciales a ser políticas no solamente de igualdad de oportunidades, que ya se superaron hace más de 15 años, sino de igualdad de género, que implicaba igualarnos en derechos y ser tratadas como ciudadanas, no como necesitadas, no como carenciadas, no como asistidas, no como pobres, no como... Eso se pierde porque se nos pretende poner en un ministerio en donde lo que se hay es programas de alimentos, de repartos de alimentos, de preparación de ollas comunes, de preparación de desayunos escolares, de entregar un bono como el bono de Juntos o de entregar una pensión. Efectivamente se les hace receptivas de un conjunto de beneficios que no deben de quitarse, pero efectivamente se quita una representación de ciudadanía con igualdad de derechos en donde los enfoques no son comer, sí, tener representación. El tiempo corre y tenemos un par de preguntas más que hacer. Pero creo que es interesante reflexionar sobre las naturalezas diferentes de reducir la pobreza y de reducir la brecha de desigualdad de género, ¿no? Hemos comprendido eso. Usted forma parte de un colectivo tejedoras que se han dirigido al primer ministro consultándole sobre esto y dándole Claro su que opinión. sí. ¿Les ha respondido? No, no se nos ha respondido. Ya la carta tiene varios días. Se hizo la semana pasada. Nosotros, en fin, de la manera más respetuosa, hemos expresado nuestra preocupación y existe en Tejedora pues un grupo de mujeres que representan diferentes posiciones, que hemos trabajado en diferentes ministerios y por supuesto no tenemos respuesta. Ayer había una reunión también de congresistas con el propio ministerio, en la sede del ministerio, en simultáneo que nosotros dábamos la conferencia de prensa y se dijo que desconocen los cambios, que no se van a producir cambios, que no saben si va a haber fusión y que lo más probable es que no haya fusión. Lo concreto es que no hay información, correcto, no hay información, por lo menos concreta. La presidenta hizo un anuncio desde aquí y me imagino yo desde otras plataformas se ha insistido, por supuesto, en preguntar, pero esa respuesta nunca ha llegado. Yo quisiera preguntarle por un caso que ha hecho sin duda noticia esta semana, que es el caso del jugador de fútbol Cristian Cueva, ¿no? Que además es un caso que se ha ventilado, pero que simplemente representa una realidad que subyace en nuestro país. ¿Qué papel debería desempeñar el Ministerio de la Mujer en la atención de este tipo de casos? Y nos preguntamos no únicamente por las mujeres violentadas, sino en una situación como esta, por ejemplo, cuando hay 3 menores de edad. ¿Quiénes van a ser los tutores de esos 3 menores de edad? ¿Cómo se protege a esos futuros ciudadanos que hoy están en formación de esa violencia durante el tiempo que tome, imagino yo, la terapia que tendrán que recibir en este caso tanto el padre, la sanción penal, como la madre, una terapia psicológica sin duda, para recuperarse de lo que ha sido una violencia de género durante tantos años? Claro que sí. En realidad la tenencia la tiene la madre y no hay ninguna otra prioridad que no sea la tenencia de la madre. En segundo lugar, el agresor tiene que ser procesado y en tercer lugar, en el Ministerio de Asistencia Legal, asistencia psicológica, acompañamiento a la familia y en el caso de las familias pobres, que no es este caso, efectivamente, ayuda también material para enfrentar situaciones, como también hay casas de acogida para circunstancias y como también está en el Instituto del Bienestar Familiar que puede atender a menores. No es este caso. Ahora, ¿por qué resulta importante? Porque es un caso símbolo. No estamos ante cualquier persona agresora, estamos ante un caso símbolo por el peso mediático que puede tener un jugador y eso, digamos, se convierte para nosotras y para nosotros en general en un caso emblemático que tiene que ser procesado por la ley, que tiene que ser procesado por la justicia adecuadamente, indudablemente. Yo creo que en un avance significativo que quizás a veces no se mide porque no tiene un indicador exacto, digamos, como pudiese ser la entrega de un alimento, la entrega de un bono. Yo creo que la población está sensibilizada, sabe perfectamente que una circunstancia así no es un caso ni personal ni privado, como en algún momento pretendió señalar, digamos, el entrenador de fútbol. Estamos a un caso público, estamos ante una situación en donde ya la población no nos dice ya que eso se resuelve de puertas adentro de la casa, entre géneros y entre las personas implicadas. Eso no pasa más. Hoy día este es un caso público, no es un caso personal y ayuda a
educar. Entonces yo creo que la población, yo sí tengo una mirada positiva y miro el lado brillante de la vida. Yo creo que la gente cada vez está más consciente que no se puede matar a las mujeres, que no se les puede descuartizar, que no se les puede meter en maletas, que no se les puede agredir, y eso camina de manera importante. Hoy día, digamos, son muchos los personajes mediáticos interviniendo en ese caso, pero sigue siendo favorable, porque nadie puede decir, pégale. No, pégale, golpéala, masácrala, ¿no? En todo y caso, lo vemos todos, y entonces creo presencia. que esa sensibilización ha ayudado mucho. Yo creo que los medios de comunicación en ese sentido, en esa difusión, ayudan de manera significativa porque se educa contra la violencia familiar, contra la violencia de género, contra la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones, primero sobre el tema venezolano, en segundo lugar sobre el futuro que puede estar corriendo el Ministerio de la Mujer de una manera oscura y confusa, no transparente como está señalado, porque no sabemos cuál es el plan de gobierno ni qué se propone hacer con un ministerio que fue creado por Alberto Fujimori el año 96, si mi memoria es buena, y que ha sido respaldado por todos los gobiernos que hubo después, hasta la duda que está planteando el actual. Muchas gracias a Aida García Naranjo por su presencia acá. Que tenga muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Muy amable, muy buenos días. Así es, con el gran resumen de la hora, a las 9:03. Esto en la radio, en la televisión, una breve pausa y regresamos.